se va a desaparecer. Baruch Hashem. Sigamos, ya para ir terminando luego. Dice el 6, diciendo estas cosas, fíjate tú con el ejemplo, haciendo ejemplo. Estas cosas diciendo, escupió, ya, saliva y la revolvió con arcilla del suelo y se la aplicó la masilla en los ojos. Qué impresionante. Y escupió en el suelo, revolvió, hizo una masilla y se la puso en los ojos. Esto, quiero un pequeño comentario, esto no es una fórmula ni una receta, porque quiero que quede claro, a veces la gente quiere replicar los milagros que hizo Yehoshua y esperar que funcionen iguales y luego entonces si no funcionan se decepcionan. Entonces terminan diciendo es que no tuviste fe o es que no tienes suficiente. Esto no es por medidas de fe. No existe un fidedómetro para saber si tienes la fe adecuada para ese milagro. Yo me acuerdo que hay un famoso predicador de Centroamérica que dice, es que tú tienes que tener la cantidad de fe necesaria para el milagro que quieres. Falso. Fiel es Dios. Este señor, ¿qué fe tenía? A ver, ¿qué fe tenía? Y si hasta ni siquiera le preguntó, oye, ¿quieres ser sanado? Ni siquiera le preguntó. ¿Dónde le preguntó aquí? Ni siquiera le preguntó. Como para decir que participó el querer y la voluntad. Él lo cogió, hizo, ni se dio cuenta, escupió, revolvió y le puso ahí. Y le dijo, vaya a lavarse. Ni le preguntó si quería, ¿De acuerdo? Es diferente la forma de pensar. Pero no, ten fe que el milagro... No, no existe eso. No existen medidas de fe inferiores o superiores para conseguir cosas. Tienes que, como dice la carta de Jacob, sométete bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar cuando fuere el tiempo. El tiempo lo fija Él. El tiempo está escondido en Él. ¿De acuerdo? Está escondido en Él y todo es hermoso en su tiempo. Todo, todo, absolutamente todo. Baruch Hashem. Entonces dice, se lo puso en los ojos y le dijo, anda, ve y lávate, ¿verdad? En la piscina, tanque de, dice en griego, Siloam. Y ahí pone Juan tuvo, o el copista adelante, nos pone entre paréntesis, por favor al público, le dice que traducido es el enviado, casualmente, ¿no? Porque dice Shiloah. S-H-I-L-O-A-J. Shiloah. No se dice Shiloah. No, Shiloh, tilde en la O, acento en la O. Shiloah, del verbo shalach, es enviar. De ahí viene Shaliach, que es el apóstol. Shaliach es un enviado. ¿De acuerdo? Esto que se pone en títulos de apóstol fulano y tal. La primera pregunta que tú te haces en hebreo cuando oyes la palabra Shaliach es ¿de quién? Entonces hoy tomaron la palabra apóstol como un título superior al pastor o qué sé yo, y nadie se pregunta ¿de quién? ¿Apóstol de quién? En hebreo la pregunta es lógica, es un participio pasivo, activo. En hebreo, shaliach. Dependes de alguien, nadie se envía solo. Entonces, estos que se dicen apóstoles, ¿de quién son apóstoles? De Jesús. ¿Y dónde está? ¿Cuándo lo envió? Deberían tener el cuidado de decir, yo soy apóstol de la iglesia tal. Ah, yo entiendo que la iglesia tal te ha enviado como un misionero. Eso sería fenomenal. Así se entiende perfectamente. Entonces, a veces me han preguntado, ¿usted cree que los apóstoles existen? Desde el punto de vista bíblico, existen bajo la normativa que está escrita ahí, que sean enviados de la congregación, perfecto, son shaliach. Pero que sea un título superior de cualquier otro y que implique superioridad y estar en la punta de la pirámide, no, no existen. Porque un apóstol es un enviado, es un comisionado, ¿de acuerdo? No es por rebajarlo, pero es que eso es lo que es. Fíjense ustedes que en el Talmud de Babilonia decía, Shiloh shel Adam kemotó.
el enviado de una persona es como ella misma. ¿De acuerdo? Y aquí lo está diciendo Yehoshua, el que me envía. Yo soy como yo soy él. Así que hay que tener cuidado, porque decirse apóstol, ¿de quién? De Yehoshua. O sea que lo que esa persona dice es como si lo dijese el mismísimo Yehoshua. Uf, peligroso. Ya no hay más apóstoles que sean enviados directamente por Yehoshua. Nadie puede decir hoy yo soy apóstol de Yehoshua. No, es un error gramatical histórico, garrafal. Que digan soy apóstol enviado de la iglesia tal, ah, vale. Yo soy apóstol de los hermanos de tal, ah, bien, te entiendo. Pero no de Yehoshua, porque eso implica, repito una vez más, implicaría que todo lo que esa persona diga es como si el mismísimo Yehoshua lo dijera. Y ve tú a ver, todos estos, más del 90% de los que se dicen apóstoles niegan la observancia de los mandamientos, de una u otra forma. ¿Cómo puede ser un enviado de Yehoshua cuando el mismo Yehoshua dijo no penséis que he venido a anular la Torá a los profetas? Hombre, un poco más de seriedad, ¿no? Ahora, miren este otro dato curioso. Por eso les conecté el versículo 59 del capítulo 8. Y ya con esto voy a ir cerrando. ¿Por qué es importante la última palabra del verso 59? Porque dice que saliendo del templo, del Mikdash. ¿Y qué pasó? Que saliendo del Mikdash lo envió, se lo encontró allí en el camino a la salida, y lo envió a lavarse a la piscina de Shiloah. ¿Sabes tú dónde quedaba eso? La piscina de Shiloah quedaba en lo último de la ciudad de David hacia el sur. Exactamente, lo estuve midiendo ahora con el Google Earth, más o menos. Existe a pie, subiendo y bajando montañas y tal, exactamente un poco más de 1000 metros, 1 kilómetro. Y resulta que 2000 codos era lo máximo que una persona se podía desplazar en Shabbat bajo la normativa rabínica. Y 2000 codos son menos de 1 kilómetro. Ya saben por dónde va la situación. O sea que él a propósito lo mandó a lavarse para violar ese tema de los 2000 codos del Shabbat. ¿Ya? Y dijo, ¿sabes qué? Vete a lavar allá, a Shiloh, allá al final de la ciudad. Eso queda al otro lado, al sur. Vayan al mapa y búsquenlo para que vean. Claro, mientras salió del templo, dio la vuelta por el pórtico de Shlomo, bajó, tomó el valle, hizo más de 1000 codos. Ya de 2000 codos, corrijo, 2000 codos. Y resulta que multiplica. ¿Cuánto es un codo? Multiplica 2000 por 45,6 y divídelo en kilómetros. ¿Cuánto te da? ¿De acuerdo? Hagan, es matemática. Y resulta que el estanque Shiloah queda a más de 2000 codos. Por esa razón, repito, presuntamente, no voy a ser tan categórico, porque no falta, porque yo estoy constantemente bajo el análisis minucioso de todo el mundo aquí, y resulta que por esa razón probablemente es que en el versículo 13 dice que se lo llevaron a los fariseos. Dime tú, ¿por qué se lo tenían que llevar a los fariseos? Porque lo habían visto violar el Shabbat. Y todo el argumento que viene del versículo 13 en adelante, dice el verso 14, y era Shabbat ese día. Ojo, el 9:14. ¿Te das cuenta? Era Shabbat ese día. Y todo el argumento que le dicen ahí, este no es de Dios porque viola el Shabbat. Vamos a buscarlo, el versículo, vamos a ver dónde que está eso. Dice aquí, el versículo 16. Dice, entonces, dijeron entonces de entre los fariseos algunos, no es este de parte de Dios, el hombre este, que el día de Shabbat no guarda. A ver, ¿dónde está escrito en la Torá que solo se podía caminar 2000 codos? ¿Dónde está escrito? Ninguna parte dice eso. Y tengan muchísimo cuidado, porque por ahí algunos hermanos, algunos mesiánicos, lo escuché una vez con el tema, ¿no? Que violó el Shabbat 2000 codos. Que no existe eso en ninguna parte.
Eso es halajá farisea, rabínica. Que se fuera un camino de un día de Shabbat, sí, pero eso no quiere decir que se esté avalando esa normativa. Aquí Yehoshua lo está haciendo a propósito, repito, es lo más probable. Porque dime tú, ¿con qué argumento le iban a acusar esta vez que estaba violando Shabbat? Imagínate tú la escena, el ciego es sanado, lo mandó al Shiloah, lo ven que se pasó el límite de la ciudad, porque todo el mundo sabía cuántos codos habían del templo hacia tal parte, hacia el sur, hacia el norte y hacia el oriente, a todos lados. Y si ven que va violando el límite que había al sur y termina en la piscina de Shiloah, allá, violó el Shabbat, venga acá, ¿usted qué? No, que a mí me sanaron. ¿Quién te sanó? No, un tipo llamado Yehoshua, ya. Y ya te diste cuenta, sí, pero él me mandó a lavarme aquí. ¿Yo qué hago? Es un maestro y por lo que veo y lo del milagro que hizo, no creo que esté pecando. Porque ahí lo dice en la respuesta del cielo, ¿no? A ver, ¿cuándo se ha escuchado que un pecador haga una señal así? Vamos a ver, aquí en el versículo final creo que dice. Vamos a ver, dice, versículo 19, más adelante dice, pero explíqueme, el 20, ¿de acuerdo? No, este no es, más adelante. Ahí es cuando le pregunta a los padres. Entonces más abajo él les dice, a ver, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿De acuerdo? Creo que es, vamos a ver el versículo. Vamos a ver si lo encontramos ahí. ¿Cómo puede el 16? Me están diciendo por acá, gracias por la ayuda. Creo que es el 16. Vamos a ver. No, no, es otro donde él le responde. Ah, sí. El 32. ¿Cómo dice? Correcto, pero en el 16 creo que sí dice, ¿cómo puede un hombre pecador? El verso 16, sí, es el mismo 16, dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Fíjate tú, es una lógica muy sencilla, ¿eh? ¿Cómo puede un pecador hacer estas señales? A ver, ustedes me están acusando a mí y a él, que me envió a lavarme en el Loaj, que hemos violado el Shabbat. Vaya, pero hay una contradicción muy interesante, porque si eso fuese pecado, haber mandado hasta el Loaj, ¿cómo es que me sanó? Porque fui allá. Otra cosa es que yo hubiera ido y no me hubiera sanado, pero yo estoy viendo. Explícame esa paradoja. O no es verdad lo que ustedes dicen que así se viola el Shabbat, o él es un brujo. No sé. Pero ¿cómo puede un pecador? Ojo, es que esa lógica me gusta cuando la gente sencilla responde, ¿sabes? La gente que no le da mucha vuelta y mucha erudición tiene las respuestas más simples y eso es lo maravilloso. Una persona que estaba toda la vida ahí pidiendo limosna ciego, ¿qué Torah iba a leer? ¿Qué tal? Y ve la lógica muy sencilla de Roja Kodesh, que seguramente lo visitó allí y le abrió el entendimiento. Y a ver, explícame cómo un pecador puede hacer un milagro que solo estaba profetizado que Hashem haría. Explícame eso. Y por eso más adelante en el 32 dice, desde el principio del mundo nunca se ha escuchado que alguno sane a un ciego de nacimiento. Ahora imagínate tú que sea pecador. Menos todavía. Y usted me dice a mí que está violando el Shabbat. Bien. Entonces, fíjense la importancia de conocer los detalles, tomar el